En los últimos meses, la Kena extendió su control a varios municipios del centro de Tamaulipas y se puso en la mira de las autoridades en marzo, después de que ordenó el secuestro de 4 estadounidenses y mató a 2 de ellos en Matamoros. En un mundo que se tambalea al borde del caos y del orden, la captura de José Alberto García Vilano, alias La Kena, emerge como una victoria crítica en la guerra global contra el crimen organizado. Al frente de una notoria fracción dentro del Cártel del Golfo, el imperio de miedo y corrupción de La Kena tenía tentáculos de largo alcance, desafiando no solo el Estado de Derecho, sino también el tejido mismo de la paz internacional. Esta narrativa se adentra en el corazón de la zona criminal de México, donde el coraje y la determinación chocan con el engaño y la brutalidad. Únanse a todos en un fascinante viaje hacia el epicentro de la oscuridad, donde se desarrollan los esfuerzos de las fuerzas mexicanas y globales para desmantelar un gigante criminal, estableciendo un punto de referencia innovador en la búsqueda de justicia y seguridad. José Alberto García Vilano, también conocido como La Kena o Ciclón 19, es una figura notoria en México. Es el líder de una fracción del Cártel del Golfo, específicamente de la violenta célula de los Ciclones. Su grupo ha sido acusado de secuestrar a 4 ciudadanos estadounidenses en marzo del año pasado, resultando en la muerte de 2 de ellos. Dirigida por José Alberto García Vilano, la célula de los Ciclones, que se ha hecho conocida por su participación en una serie de actos ilegales. También se le ha relacionado con el narcotráfico, la extorsión y actos de severa violencia, además del terrible incidente que involucró el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses. Para destruir este peligroso grupo y procesar a su líder, el gobierno mexicano ha intensificado sus operaciones. La Kena fue capturada el 18 de enero de 1924 en una plaza comercial de la ciudad de Monterrey, luego de que se filtrara información sobre su paradero a funcionarios. El gobierno del estado de Tamaulipas, donde se encuentra Matamoros, tenía una recompensa de 2.500.000 pesos por información que conduja al arresto del vilano. También era conocido por la Agencia Antidroga de Estados Unidos. La Kena, cuyo nombre real es Vilano, era un narcotraficante legendario conocido por su participación en una variedad de empresas ilegales, dado que marcó la conclusión de una búsqueda intensa y prolongada. Su captura en Monterrey representó una gran victoria para las fuerzas del orden. La cooperación de la DEA y las autoridades mexicanas fue esencial para que fuera procesado. José Alberto García Vilano, también conocido como La Kena o Ciclón 19, fue arrestado en el nuevo estado de Nuevo León, anunciaron funcionarios de seguridad pública. El Registro Nacional de Arrestos de México confirmó que García Vilano fue detenido el jueves, supuestamente por autoridades que actuaban por una propina, reconocido en el AMPA criminal por su papel en el crimen organizado y el tráfico de drogas. García Vilano es una figura infame. Su detención representa un triunfo notable para las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en sus continuos esfuerzos de destruir las redes ilícitas que funcionan en la zona. Dada la conocida posición de influencia de García Vilano dentro de estas organizaciones, su arresto asesta un duro golpe a las redes criminales que operan en Nuevo León. Además de interferir con sus operaciones, su aprehensión deja en claro que las fuerzas del orden están buscando agresivamente desmantelar estas redes ilegales y procesar a las personas involucradas. Sin mencionar a García Vilano por su nombre, el Departamento de Marina dijo que los marines habían detenido a uno de los líderes claves de una de las organizaciones criminales más poderosas de Tamaulipas, quien también era uno de los principales objetivos de la DEA. El departamento continuó diciendo que la persona arrestada se había involucrado en una serie de actividades ilegales, como el crimen organizado y el tráfico de drogas. La aprehensión efectiva de este prominente individuo representa un punto de inflexión crítico en los esfuerzos de cooperación entre el gobierno mexicano y la DEA, así como un serio revés para las actividades de la organización criminal en Tamaulipas. Miguel Treviño, alcalde del suburbio de San Pedro Garza García en Monterrey, considerado uno de los pueblos más ricos de México, confirmó que García Vilano fue detenido en un centro comercial local. Las autoridades capturaron a un destacado capo de la droga, García Vilano, dentro de un centro comercial cercano, brindando alivio a habitantes de San Pedro Garza García. Un primer paso importante para reducir el control del crimen organizado en la rica ciudad es el éxito del arresto. Gracias a una buena inteligencia, coordinación y seguimiento policial, hoy un presunto líder criminal fue detenido sin un solo disparo, escribió Treviño en X. En su agradecimiento por la exitosa detención, Treviño enfatizó el valor de un seguimiento policial minucioso, una cooperación eficiente entre autoridades y la recopilación de inteligencia. Este éxito es evidencia de la efectividad de las tácticas proactivas
efectivas de la aplicación de la ley para detener de manera neutral y no violenta al presunto líder criminal. Los fiscales ofrecieron previamente una recompensa equivalente a unos $150,000 por el arresto del esquivo capo. No estaba claro si esta cantidad se pagaría tras el arresto. El arresto del legendario capo de la droga que había estado prófugo durante años conmocionó al mundo criminal y recibió considerable atención de los medios. Pero cuando el fugitivo fue detenido, los arduos esfuerzos de las fuerzas del orden finalmente se vieron recompensados. Aunque hubo una recompensa considerable por su captura, la verdadera victoria para las fuerzas del orden es que este peligroso criminal ha sido llevado ante la justicia. García Villano supuestamente encabezó una de las facciones más poderosas y violentas del Cártel del Golfo, conocida como los Ciclones. Los Ciclones, bajo su manto, ganaron notoriedad para sus métodos violentos y su participación en el tráfico de drogas, lo que ayudó al cártel a establecer su hegemonía sobre el área. Representan una seria amenaza a la seguridad global porque sus operaciones iban más allá de las fronteras de México. Los Ciclones tenían fama de utilizar métodos viciosos como extorsión, secuestros y graves actos de violencia. Se convirtieron en una gran preocupación para las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo a medida que se expandieron hacia las redes internacionales de tráfico de drogas. La capacidad del grupo para infiltración institucional y la corrupción hizo que los esfuerzos por exponer sus actividades y procesarlos fueran más difíciles. Ahora conozcamos un poco más sobre la pesadilla para entender con qué estamos lidiando aquí, espectadores. Geografía. El Cártel del Golfo es uno de los grupos criminales más antiguos y poderosos de México, que ha perdido territorio e influencia en los últimos años frente a sus rivales, incluida su antigua ala ejecutora, los Zetas. En el apogeo del cártel, su jefe Osiel Cárdenas Guillén era considerado el líder del AMPA más poderoso del país, y los Zetas la pandilla más temida. Los orígenes del Cártel del Golfo se remontan a 1984, cuando Juan García Abrego asumió el control del negocio de tráfico de drogas de su tío. Entonces, una operación relativamente pequeña de marihuana y heroína, García Abrego negoció un acuerdo con el Cártel de Cali, la megaestructura colombiana que buscaba nuevas rutas de entrada al mercado estadounidense después de enfrentar medidas drásticas en sus rutas caribeñas por parte de las fuerzas del orden estadounidenses. Fue un acuerdo que, desde el punto de vista empresarial, resultó irresistible tanto para los líderes del Cártel del Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, como para los mexicanos. García Abrego manejaría los envíos de cocaína a través de la frontera mexicana, asumiendo todos los riesgos, además hasta el 50% de las ganancias. Cuando García Abrego fue arrestado y deportado a los Estados Unidos en enero de 1996, el CDG supuestamente obtenía miles de millones en ingresos cada año, efectivo que tenía que ser contrabandeado a través de la frontera en maletas, aviones y a través de túneles subterráneos. Esta organización de narcotráfico construyó una red de distribución de amplio alcance en todo Estados Unidos, desde Houston hasta Atlanta, desde Nueva York hasta Los Ángeles, pero su influencia se vio más claramente en sus imitadores. Otros capos, como el jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, rápidamente siguieron el paso de García Abrego y comenzaron a exigir más control sobre la distribución a sus socios colombianos, en lugar de un acuerdo. Por una parte, los gastos de transporte. Como resultado, a finales de la década de 1990, los traficantes mexicanos habían construido una serie de redes de cocaína, metanfetamina y heroína que rivalizaban con Cali en tamaño, sofisticación y ganancias. Y al comprar ayuda del gobierno, ministros, la Policía Federal e incluso la Fiscalía General, el CDG pronto rivalizó con Cali en términos de corrupción política. Pero fue necesario que el heredero de García Abrego, Osiel Cárdenas Guillén, desarrollara el ala militar del CDG en formas nunca imaginadas ni en Cali ni en Medellín. Cárdenas reclutó al menos a 31 ex soldados de las Fuerzas Especiales de México para que actuaran como agentes de seguridad por al menos 3 veces su salario anterior. Eran francotiradores expertos y estaban entrenados en armas inaccesibles para la mayoría de sus rivales narcotraficantes, capaces de realizar operaciones de despliegue rápido, casi en cualquier entorno. Encajaban perfectamente en el estilo de liderazgo más brutal y confrontacional de Cárdenas. Cárdenas fue arrestado en 2003 después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciera una recompensa de $2 millones por su cabeza, pero su antigua unidad de protección, que pronto comenzó a operar como un grupo independiente conocido como los Zetas, es quizá el legado más sangriento e influyente del Cártel del Golfo en la guerra contra las drogas en México. Hoy en día, el Cártel del Golfo ya no existe como una organización unificada. El
grupo se ha dividido en muchas fracciones diferentes, cada una de las cuales compite por el control de las extensas tierras fronterizas de Tamaulipas. Las fracciones incluyen los Escorpiones, Ciclones Rojos, Metros y Panthers. Estos grupos utilizan su control de la frontera para dedicarse al tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes, entre otras empresas criminales. Si bien estas facciones tienen su poder significativo, la era dorada del Cártel del Golfo de García Abrego ya pasó. Después de la extradición de Cárdenas a Estados Unidos en 2007, se creía que Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Koch, lideraba las operaciones diarias del grupo, hasta que fue capturado en septiembre del 2012. El hermano de Cárdenas, Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, manejó el negocio del narcotráfico del cártel hasta que fue asesinado a tiros en noviembre del 2010. La detención del COS dejó al CDG sin un sucesor claro y comenzó un periodo de liderazgo inestable para el grupo. En enero del 2013, uno de los aspirantes a suceder al COS, David Salgado alias el Metro 4, fue asesinado por sicarios desconocidos. Mario Ramiro Treviño alias por 20, sicario y rival interno del Salgado, ocupó brevemente el primer puesto de la organización después del asesinato. Fue arrestado en Tamaulipas en agosto del 2013, en una operación del ejército mexicano tras el arresto de 24 miembros de su grupo en una semana antes. Al igual que con el arresto de líderes anteriores, su arresto dejó otro vacío de poder en el cártel cada vez más fragmentado. Finalmente, Julián Manuel Loiza Salinas, alias el Comandante Toro, asumió el liderazgo del grupo y comandó un grupo de sicarios en la ciudad fronteriza de Reynosa, en el tradicional centro del CDG en Tamaulipas. Sin embargo, Loiza Salinas fue asesinada a tiros por las fuerzas federales de México en abril del 2017. Poco después, el ejército mexicano capturó a otro líder del CDG, José Antonio Romo López, alias La Hamburguesa, en mayo de ese mismo año, lanzando nuevamente el liderazgo del grupo en la incertidumbre. En medio de un rápido cambio, los líderes del grupo, José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino del ex capo del cártel Osiel Cárdenas Guillén, fue el único de los líderes del grupo que permaneció. Sin embargo, su mandato también fue truncado por las autoridades, quienes lo arrestaron en 2018 en Tamaulipas y luego nuevamente en 2022. La rápida renovación del liderazgo fue de la mano de la fragmentación del grupo para proyectar su influencia y cubrir territorio. El Cártel del Golfo a menudo formaba relaciones con pandillas locales. A medida que la presión aplicada por las fuerzas del orden, los vacíos en el liderazgo y la violencia constante impactaron la estructura central del cártel, los grupos locales se volvieron más independientes y continuaron con su control de las economías ilícitas. No está claro dónde se encuentra exactamente el liderazgo del grupo ahora, ya que la fragmentación ha hecho que los líderes sean más difíciles de discernir. Se cree que José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19, es el líder de los Ciclones y actualmente se encuentra prófugo. Un presunto líder de los Metros en Reynosa, Ernesto Sánchez Rivera, alias Metro 22, fue detenido por las autoridades en marzo del 2023. El centro tradicional de operaciones del cártel se encuentra en el estado fronterizo nororiental de Tamaulipas, con sus bases operativas más importantes en las ciudades fronterizas de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. El control de estas ciudades es crítico desde un punto de vista operativo y financiero, facilitando el control por parte del grupo de flujo de armas, drogas y migrantes. A medida que se dividió, el alcance del grupo dentro de México se volvió más limitado, con facciones basadas principalmente en Tamaulipas. Sin embargo, grupos disidentes como el Grupo Sombra, presente en las partes de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, tienen una presencia limitada en todo el país. En su apogeo, se sabía que el grupo había establecido en al menos otros 11 estados, incluidos Oaxaca, Michoacán y posiblemente la península de Yucatán. En abril de 2010, la Policía Federal confirmó que había una alianza entre la familia michoacana y el CDG contra su rival común, los Zetas, que han estado avanzando agresivamente hacia el tradicional bastión del Golfo en Tamaulipas. No fue una sorpresa para los observadores del crimen en México. El CDG tiene un historial violento de ver antiguos aliados volverse contra él. Una alianza anterior, negociada en prisión entre Cárdenas y Benjamín Arellano Félix, uno de los jefes del cártel de Tijuana, se mantuvo durante aproximadamente un año, hasta que el acuerdo se rompió en 2015, lo que provocó otro brote de asesinatos en los estados fronterizos. Otra división temporal de territorio con el cártel de Sinaloa también se rompió en 2007, causando estragos en todo el país. Hoy en día, las facciones del cártel del Golfo
Golfo y los Zetas a menudo participan en guerras abiertas en Tamaulipas, y la multitud de grupos hace que sea difícil establecer alianzas y rivalidades. En medio del debilitamiento de los dos actores predominantes del área, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha buscado expandirse en el área, lo que genera preocupaciones de más violenta mientras desafía la hegemonía de los remanentes del Cártel del Golfo y el Zeta. El Cártel del Golfo ya no es la organización que era. Aún así, poderosos grupos criminales que utilizan el nombre del Cártel del Golfo continúan compitiendo por el control de las lucrativas economías criminales de las zonas fronterizas. En marzo del 2023, 4 ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, presuntamente por miembros de una fracción del Cártel del Golfo. 2 de los 4 murieron, lo que provocó indignación en Estados Unidos. Este evento, combinado con una avalancha de fentanilo que ingresa a Estados Unidos a través de su frontera sur, ha aumentado la presión sobre México para que actúe contra los cárteles. Los grupos del Cártel del Golfo pueden ser objetivos principales de las medidas represivas de las autoridades mexicanas. En 2013, David Salgado, un aspirante al liderazgo, fue asesinado seguido del breve reinado de Mario Ramírez Treviño, quien fue arrestado en 2013. Julián Manuel Loíza Salinas asumió el liderazgo, pero fue asesinado por las fuerzas federales de México en 2017. José Antonio Romo López luego fue detenido ese mismo año, lo que aumentó la confusión en el liderazgo del grupo. José Alfredo Cárdenas Martínez, conocido como el Contador, sobrino del ex líder del cártel Osiel Cárdenas Guillén, permaneció como uno de los líderes, que fue arrestado en 2018 y nuevamente en 2022. La fragmentación del cártel y la violenta constante permitieron a las pandillas locales volverse más independientes, impactando aún más la estructura central. Actualmente, el estatus exacto del liderazgo del cártel no está claro debido a su fragmentación. Se cree que José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19, lidera los Ciclones y sigue prófugo. Ernesto Sánchez Rivera, alias Metro 22, presunto líder de los Metros en Reynosa, fue detenido en marzo del 2023. El cártel ha sido vinculado en el mortal secuestro en marzo del 2023 de 4 ciudadanos estadounidenses que cruzaron la frontera sur hacia la ciudad de Matamoros, plagada de crimen. Para uno de ellos, Latifah McGuy, pudiera someterse a una cirugía estética de abdomen. El suceso generó preocupación por las autoridades de los Estados Unidos, que llegaban a las ciudades fronterizas para operaciones médicas, lo que provocó protestas internacionales. El secuestro demostró la capacidad del cártel para funcionar en la zona con impunidad, presentando un serio obstáculo para las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en ambos lados de la frontera. Los amigos de Carolina del Sur se permitieron y se toparon con un grupo de pandilleros armados que abrieron fuego contra ellos y luego obligaron a subir a la parte trasera del camión. Como se ve en un desgarrador video de vigilancia, los amigos se quedaron solos y aterrorizados por su vive mientras los pandilleros tomaran el control del camión y se marcharon, convirtiéndose rápidamente el escenario en una terrible pesadilla. El frenético intento de los amigos para encontrar una salida y alejarse de sus captores fue documentado por la cámara, lo que aumentó la tensión de la escena. Sindel Brown y Shaed Woodard fueron los 2 turistas estadounidenses muertos en el ataque. Maggie y Eric Williams fueron rescatados por un cobertizo de almacenamiento de madera días después. Lamentablemente, Sindel Brown y Shaed Woodard murieron en el ataque, que ocurrió en una zona apartada. Afortunadamente, Maggie y Eric Williams fueron descubiertos con vida en un cobertizo de madera después de días de rigurosos esfuerzos de búsqueda y rescate, lo que ofrece un rayo de esperanza a pesar del trágico evento. Una mujer mexicana, Arely Pablo Servano, de 36 años, también murió en el tiroteo, aparentemente por una bala perdida. Además de Sindel Brown y Shaed Woodard, una mujer mexicana de 36 años llamada Arely Pablo Servano también murió lamentablemente en el incidente, después de que ella quedara atrapado en el fuego cruzado y asesinada por una bala perdida. Este episodio, que dejó muchas vidas destruidas y comunidades enlutadas, demuestra el carácter indiscriminado de la violencia ocurrida en el aislado lugar. Posteriormente, el cártel de la droga del Golfo entregó a la policía a 5 de sus miembros que, según dijo, eran los culpables del secuestro. En una medida inusual, el cártel de la droga del Golfo entregó a las autoridades y optó por trabajar con ellos. Un punto de inflexión bastante en la guerra contra el crimen organizado en la zona fue esa cooperación inesperada entre el cártel y las autoridades. Varias personas han sido arrestadas en relación con los secuestros y asesinatos. El cártel de la droga del Golfo entregó a 5 hombres a la policía poco después del secuestro,
y los fiscales arrestaron a 2 personas más días después. Estos arrestos muestran cuán comprometidas están las fuerzas del orden con la responsabilidad de responsabilizar a las personas por estos horribles actos. Pero para tener un mayor derramamiento de sangre y salvaguardar a las poblaciones que viven cerca de las fronteras, es imperativo que sigamos investigando y derribando las redes criminales responsables de estas atrocidades para abordar eficazmente el crimen organizado en la región. También se debe realizar esfuerzos para fortalecer las asociaciones bilaterales e intercambiar inteligencia con países adyacentes como México. En conclusión, esta historia es una montaña rusa de emociones, desde circunstancias tristes hasta una captura feliz. Enfatiza el valor de la colaboración internacional, el intercambio de inteligencia y el compromiso inquebrantable con las fuerzas del orden. Continúe consultando para obtener actualizaciones sobre los acontecimientos más recientes en esta convincente historia. Recuerde presionar la campana de notificación, darle me gusta y suscribirse para asegurar de no perderse otra actualización interesante nuestra. Hasta entonces, ten cuidado y nunca dejes de descubrir las historias que moldean nuestro mundo.